Aguilar, ¿cómo estás? Hola, Pato, Lu, Tom, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola Lucho, Bien, todo bien. bien. Bueno, Lucho, ayer sacabas una nota a la tarde ahí en la Izquierda Diario, Maradona hay uno solo, la alegría futbolera y el plomo en sangre de los pibes de Fiorito. Y me resultaba bueno, por lo menos a mí me gustó mucho la nota, se las recomiendo, porque pensaba esto, ¿no? También, ¿qué expresa el Diego como idea de alguien que puede salir del barro, como se dijo en estos últimos días, y llegar a la cima del mundo? Pero bueno, ¿qué contradicciones tiene eso? Sí, Pato, bueno, obviamente todos nos conmocionamos con lo que contaban, bueno, primero con lo que contaron los programas anteriores, a partir de que nos enteramos de la muerte de Diego, luego lo que sucedió ayer, pero bueno, obviamente yo creo que a lo largo de estos días van a surgir muchos debates, ya los hay, sobre qué implica el Diego para los argentinos y evidentemente en otros lugares del mundo donde ayer se lo despidió. Y una de las preguntas que nos hacíamos era justamente a partir de esa frase popular, ¿no? Que Maradona hay uno solo, porque se convirtió en uno de los grandes mitos del fútbol argentino. Y es, bueno, ¿de dónde salió Maradona? ¿Cuántos pibes de Fiorito, como todos sabemos de dónde salió Diego, pueden llegar a lo que llegó Diego? Y de alguna manera, ¿qué implica el fútbol, ¿no? Para un montón, para millones, que los vimos ayer despidiéndolo en la plaza y demás. Yo creo que una de las grandes cuestiones es que Diego se convirtió en uno de los símbolos más grandes de una ilusión, ¿no? Como decías vos, la del pibe que sale de abajo, porque ahora vamos a charlar un poco de dónde salió Diego, aunque la mayoría lo conocen, y a partir de ahí, a partir de su destreza, de una de sus destrezas, que en este caso es el deporte, en otros casos podrá ser el arte, aunque mucho menos en la Argentina, en Estados Unidos seguramente para los pibes afroamericanos es el básquet, llegan a una realización, ¿no? Llegan al éxito, a la cima. En el caso de Maradona, eso se convirtió, ¿no? en la máxima expresión del reconocimiento, de la fama e incluso, obviamente, de la guita. Y bueno, y tiene que ver un poco con lo que charlamos, es a partir de esa ilusión, ¿no? Que tiene una realidad, ¿no? Diego surgió de Fiorito, él dio muchas entrevistas sobre su origen, ¿no? Hay una anécdota muy, bueno, que se ha repetido hasta el cansancio, que dice, yo nací en un barrio privado, y dice, un barrio privado de luz, de agua, de todo, y otra vez cuando le preguntaron con qué soñaba de chico, ¿no? Quizás el periodista esperaba, no sé, con qué club, o dónde, con qué hacer, o si iba a ser arquitecto, y le dijo, yo soñaba con comer. Eso, Te eso sumo, habla un poco. no, y Sí, te sumo sí, las te charlas escucho. con el Turco García, ¿no? Que también del mismo barrio donde se cargaban a ver Claro. quién vivía en la zona, en la peor zona de Fiorito incluso. Sí, sí, bueno, Fiorito es para quienes no conocen, primero en un barrio, después una localidad de Lomas de Zamora, del sur del Gran Buenos Aires, que tiene 50.000 habitantes, pero tiene, bueno, obviamente a partir de Maradona, del Turco García, no sé, hay cantantes, Antonio Ríos, han surgido algunas figuras desde ahí, pero es un barrio muy, muy pobre, ¿no? De alguna manera, charlamos, él arrancó jugando ahí en los potreros de Fiorito, y un día el Goyo Carrizo, un amigo que tenía 9 años, el Diego tenía 8, lo llevó a probarse, como muchos saben, en este caso entrenaban ahí en Parque Saavedra, a lo que eran los cebollitas, ¿no? Que era como una especie de cantera de Argentino Junior, ahí vemos algunas fotos, y de ahí Diego, bueno, la carrera es conocida, el primero que lo ve es Francisco Cornejo, un descubridor de talentos, y no le creía que tenía 8 años, porque el pibe hacía unas cosas con la pelota que ni los grandes la hacen, pero bueno, ya era el Diego. Entonces, a partir de ahí, el Diego, los Cebollitas, luego Estrella Roja, se convierten en una especie de gran, una gran expresión del fútbol amateur, ¿no? Ganaron todo, y Diego fue, de alguna manera, uno de los que trascendió. Algunos de sus compañeros llegaron a la primera de argentinos y demás, pero el único que se convirtió, como no podía ser de otra manera, en Maradona, en el más grande, fue Diego, con una carrera que todos conocemos, de argentinos a Boca, de Boca al Barcelona, de Barcelona al Nápoles, el de 80, la selección. Y bueno, se convirtió en un gran, no solo en un mito, sino también en un símbolo, como decíamos, de quien llega desde abajo a la cima, en un momento en el que el fútbol estaba quizás no tan mercantilizado como ahora. Quiero Claro. decir, en los momentos en el que Diego se va a probar, la Tota y Don Diego, seguramente esperaban, como la mayoría de los padres de esos pibes, zafar, ¿no? De alguna manera,
evitar lo que le pasaba a la mayoría de los pibes del barrio, ¿no? Y a sus familias. Luego, durante toda la carrera de Diego, el fútbol se hipermercantilizó, se convirtió en un gran negocio, mucho más de lo que era ahora, a lo que se sumaban dos cuestiones que eran más históricas, ¿no? Era la utilización del fútbol desde el punto de vista político, nacional, ¿no? Y también el uso por parte de los poderosos de algo que obviamente es un disfrute de popular, ¿no? Un deporte tan hermoso, como una forma también de hacer creer que, bueno, que esa es la gran felicidad colectiva a la que podemos aspirar, o una de las grandes felicidades colectivas a la que podemos aspirar. Así que Diego se convirtió en eso, lo cual obviamente se demostró en estos días, pero también en la nota hablábamos igual, si querés, te dejo porque de qué pasó con los otros pibes de Fiorito, o por lo menos qué pasa o qué pasó con Fiorito mientras Diego hizo toda esta carrera monumental, ¿no? Es que ahí agarrás un punto que está bueno, digamos, porque hay una gran reivindicación de dónde salió de los que lo quieren, ¿no? O dentro de, no de sus detractores. Hay una reivindicación de que salió del barrio, de que nunca perdió ese origen popular, por más que estuviera en la fama, etcétera. Ahora, también lo usan como una especie de embellecer esa situación de pobreza, porque vos lo agarrás muy bien. En esos 50 años que pasaron, 40 años, tomemos el tiempo que quieras, la situación de los pibes en Fiorito sigue siendo igual o peor que cuando el Diego contaba que cargaba los baldes de agua para llevar agua potable a su familia, porque en la casilla era piso de tierra y tenía el agua potable, había que irla a buscar lejísimos. Entonces, eso sigue. Entonces, también se usa como para embellecer la pobreza. Sí, a ver, obviamente hay en esa reivindicación del Diego un orgullo de que los que salen de abajo pueden, a ver, desafiar a los poderosos y un montón de cosas que Diego, contradictoriamente, como ha sido Diego, como muchas cosas que no reivindicamos de él y criticamos, ¿no? Pero Diego efectivamente salió de ahí y el problema es que muchos de los pibes de Fiorito, como decís vos, en estos 50, 40 años no cambió nada. Desde el Goyo Carrizo, que era su compañero, y siguió viviendo en Fiorito, o muchos de los pibes que ni siquiera llegaron a entrenar ahí en las inferiores de Argentinos, su descubridor, que murió de leucemia, solo y pobre, hasta los pibes que obviamente recorrieron todo, que siguieron ahí en Fiorito, para tener una idea, la cancha donde jugaba el Diego, después terminó siendo ocupada en una toma de tierras por gente que no tenía dónde vivir. Fiorito fue uno de los destinos de las erradicaciones de villas de Cachatore. Luego, con la pobreza en los 90 también hubo muchas ocupaciones. Recordemos que está ubicada en la zona de la cuenca de Matanza-Riachuelo. Claro. Son tierras bastante, bueno, vos conocés el tema, ¿no? Son tierras que no las usan las casas medias acomodadas ni los ricos, sino que terminan ahí creándose muchos barrios populares. Pero lo que te decía es que lo que leíamos y comentábamos estos días era qué pasa con los pibes de Fiorito, ¿no? Bueno, son parte más del 60% de los pibes que son y pibas que son pobres en la provincia y en el país, y en ese lugar, en Villa Independencia, La Cava, Barrio Cartonero, Villa Fiorito, en toda esa zona, Villa Riachuelo, obviamente esa pobreza aumenta mucho más. Pero no solo eso, escuchamos a, por ejemplo, Sergio Val, que es uno de los organizadores de la Fundación Che Pibe, que hace un trabajo ahí en el barrio solidario, que muchos de los pibes tienen plomo en sangre, porque es una zona que entre las fábricas y otras cuestiones de la contaminación hace que muchos de los pibes no puedan, se daban cuenta porque repetían en la primaria, porque entre la desnutrición y el plomo en sangre le afecta la salud física y mental. Así que no solo, o sea, para tener una idea, en el barrio Cartonero hicieron un estudio y de 19 pibes que aceptaron hacerlo con sus familias, 17, o sea, la inmensa mayoría, tenía plomo en sangre. O sea, algo que afecta, obviamente, el crecimiento. Eso, obviamente, como un límite, ahí Sergio planteaba en una entrevista que le hacía una periodista al diario El País, que ellos entierran más pibes que los que llegan a la universidad. Es terrible, ese Porque dato es... obviamente, totalmente, es terrible, pero pinta de alguna manera la situación desesperante de muchos sectores, y en este caso obviamente lo trae a la luz lo del Diego. Esa situación hace que terminen obviamente en esto que contábamos recién, los más chicos, y también obviamente si no en los trabajos más precarios y demás. Así que de alguna manera la idea era pensar un poco lo que decías vos, cómo
de algún lado es cierto que Diego salió de abajo, como salió de abajo Tevez y como salen muchos jugadores, el sueño de poder trascender, ¿no? De zafar, de que se zafa la familia de uno y demás a partir del talento que uno tiene, en este caso, que todos admiramos, pero también que los poderosos intentan plantear de alguna manera esa ilusión de que se puede salir de abajo con un poco de esfuerzo, de suerte y de talento y ocultar la realidad que viven millones, que en este caso de Villa Fiorito o de Fuerte Apache o de Guernica podría ser, viven en esas condiciones donde el desarrollo de las infancias y todo eso obviamente está expuesto, bueno, por el propio capitalismo a todas estas situaciones que ya describíamos, ¿no? Sí, Lucho, a mí también tu nota me hizo acordar mucho, todo esto que venías desarrollando, los problemas estructurales y demás, que no es algo que pasa solamente en Argentina, me hizo acordar mucho a lo que es el eslogan del sueño americano, ¿no? El American Dream, y cómo también eso es toda una ideología que se va construyendo y que te hacen creer a uno mismo incluso que, bueno, la podés zafar, no importa nada. Vos solo, individualmente, la podés pegar como Diego Maradona y te la extrapolo, así como el Diego se vino de abajo, no sé, Donald Trump en el documental que se llama An American Dream, se hizo desde arriba, pero su idea y demás es también, uno solo lo puede hacer, uno solo lo puede lograr y sin embargo, bueno, la realidad es que no es así, o sea, son dos polos que no tienen nada que ver, pero con esa idea de instalar algo meritocrático. No lo hacía el Diego desde ya, pero sin embargo es la idea que a muchos pibes les queda y yo me quiero ir a probar porque la quiero zafar, porque quiero ayudar a mi familia y demás. Ahí, bueno, Sí, para... sí, No, te no, escucho, decía... Pato. no, para mí lo que queda bueno porque quedan un montón de debates abiertos que seguramente podemos seguir charlando en la semana. Esto que contabas vos para mí se profundizó con los años, o sea, no sé si vieron el Sí, documental de Last Dance que muestra, ¿no?, la historia de Pippen, por de Jordan. ejemplo, o así, Ah, muy ajá. similar. Pero ahora lo vemos con las historias de cuando uno ve, lo charlábamos el otro día, las selecciones europeas, ¿no?, que dicen Suiza, Suecia, ¿no? Y aparecen todos negros, digamos, que son hijos o emigrados, y eso, como cada vez Emigrado. se mercantiliza más el fútbol, cada día se hace más una presión como es la manera de zafar, Claro. incluso mucho más que en los 90 de los pibes que habían nacido previamente o en los 80. Así que da para mucho para pensar el fútbol como espectáculo, el fútbol en este sentido. El gran negocio, el fútbol como gran negocio ligado al lavado de dinero, a la política. Quedan un Sí. montón de temas, Lucho, que podemos ir profundizando en la semana. Y las oportunidades, ¿no? Y Claro. la igualdad, la falsa igualdad de oportunidades. ¿Te Sí, parece, sí. bueno, si te parece, Lucho? Seguimos, para mí, como decía Pato, da para el tema Maradona, obviamente, porque además nos atraviesa tanto, da para muchas discusiones de todas sus facetas personales, políticas y deportivas, así que me parece interesante seguir haciéndolo, seguramente con otros compañeros y compañeras en los próximos días. Dale, vamos a seguir con eso entonces en la semana. Te mandamos un abrazo, que descanses y Un abrazo nosotros a los tres. ahora